Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos en esta mañana. Aquí nos encontramos una vez más en vivo, aquí de Iglesia Bautista Nueva Vida en Denver. Mi nombre es Juan Hernández, su servidor. Y qué bendición de poder estar hoy en esta mañana aquí vivo con ustedes. Ahí les pido que se unan en sus casas con sus familias, donde quiera que se encuentren, para esta mañana compartir estos cantos para la honra y gloria del Señor y la predicación de parte de nuestro pastor Juan Quiroz, hermanos. Sigamos orando por las familias afectadas por el COVID-19. Parece que muchas familias se acercan mucho más y más, pero ponemos nuestra confianza en el Señor, que Él los guardará y protegerá, y aquellos que sean infectados, que Dios les dé salud, pero más importante, la salud espiritual en sus vidas, que Él sea su número uno en la vida, que le acepten a Él en su vida como su Salvador personal, that they accept Him as a personal Savior and Lord, the very first and most important thing about our lives. Even we can get infected by COVID, we can get sick, we can have issues and problems with the Lord. The most important is our spiritual life, that we are saved. Also, we pray for these two police officers. They got gunned down yesterday afternoon. También oramos por esas dos familias de estas policías que fueron balaceadas ayer. Oramos por la familia de ellos. Que el Señor les dé fortaleza durante este tiempo dificultoso. We pray for these families of these fallen officers, that the Lord give them strength through this difficult time and peace. Y oramos por todos los oficiales. We pray for all the officers who are out there doing their job and protecting us. Oramos por ellos, por todo lo que hacen ellos y la protección que traen aquí al valle, en el condado, en el estado, y a toda la nación. Oramos por ellos. Sigamos orando uno por los otros. We continue praying for one another, that the Lord bless us and protect us at all times. Que el Señor los guarde y nos protege en todo tiempo. Tenemos mucho que dar gracias al Señor a pesar de todo lo que está pasando. We have a lot to thank God for, considering everything that's going on at this moment. You are here watching live at this moment, so thank God for that you woke up this morning and are able to praise His name. Qué bendición de poder despertar y poder levantarnos y glorificar el nombre del Señor aquí en vivo, de esta manera que podemos comunicarnos hoy en esta mañana. The way we can communicate this just with each other by doing this is a blessing of the Lord, that we communicate His word to you all. Sigamos orando por nosotros, we continue praying for each other, brothers. Que el Señor guarde y nos bendiga y que sea de gran bendición esta mañana para todos. Los quiero invitar que abran sus Biblias. I invite you to open your Bibles to 1 John 1, 5 through 10, Primera de Juan 1, 5, 10. Primera de Juan lo voy a dar en español y luego en inglés, hermanos. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan 5, 1, 5 al 10. Y arriba dice ahí, el título dice, Dios es luz. It says, walking in the light. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos en la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 1 John 1, 5 through 10. Walking in the light. This is the message we have heard from Him and declare to you. God is light. In Him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with Him, yet walk in darkness, we lie and do not live by the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar, and His word has no place in our lives. Vamos a orar por eso. Bendito Padre Dios Todopoderoso, venimos de Ti en esta mañana, dándote gracias por este día que nos has dado, a pesar de todo lo que se oye y vemos, Señor Padre, que sea nuestro paz en control. Even Father, we thank you for
this day you've given us, Lord. Even though many things are going on around us that we may not understand, Lord, we know that you are still in control, dear God. We ask for protection and blessings, and for health, for spiritual, financial, whatever it may be that our families need at this moment. But most important, spiritually, God, that you watch over them, Lord, and supply their needs, dear Father, Lord. God, we ask this in your name. Señor Padre, te damos gracias y pedimos, Señor Padre, que estés con cada familia en esta mañana. Que no le haga falta de nada, Señor Padre, más importante espiritualmente sus vidas, Señor. Llénalas de todo tu amor, Señor Padre. Que no le falte nada financieramente, físicamente también, Señor Padre. Te damos gracias, ponemos ese servicio en tus manos, la palabra que traerá nuestro hermano Juan Quiroz. We put our brother Juan Quiroz in your hands as well, dear God, as he brings your message. In the word of Cristo oramos, in the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Dios los bendiga, hermanos. Le pido a mi esposa que pase al frente. En esta mañana entonaremos unos cantos para la honra y gloria del Señor. El primero es, ¿qué me puede dar perdón? Y luego, manda Señor, y algo está cayendo aquí. Los invitamos en sus casas, que nos unamos juntos y alabemos el nombre del Señor. ¿Qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el lavar que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Puede estar eficaz. Solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el lavar que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Bello para mi salud. Solo de Jesús la sangre. Tiene de sana virtud. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el lavar que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies. Solo de Jesús la sangre. El Cordero vino es. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el lavar que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Juntos venimos a ti, Señor, para pedirte que una vez más te manifiestes con tu presencia, nuestra fe tengas saciar como en diluvio ven sobre nosotros. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Manda, Señor, fuego del cielo, un nuevo renuevo y más santidad. Juntos venimos a ti, Señor, necesitamos que avives hoy. El fuego santo de tu presencia que arda siempre mi corazón. Brota mi ser.
fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Él está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Él está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amén, amén. Qué bendición poder darle al Señor, a la honra y gloria del Señor, hermanos. En esto nos quiero invitar al Dr. Juan Quiroz que pasa al frente. Dios le bendiga, mi hermano. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les siga bendiciendo gritamente. Y vamos a continuar con nuestro estudio, nuestro tema de lo que es el nuevo nacimiento. Estamos en la parte número 4, que es el tema la solución. Y vamos a continuar precisamente con algunos de los requisitos que hablábamos la semana pasada en relación a que hay una persona que tiene que representar precisamente a los pecadores. En este caso nos tiene que representar delante del Padre, y el primer requisito que habíamos hablado la semana pasada era que el representante, la persona que toma el lugar, el sustituto, tiene que ser hombre. Y esta mañana vamos a mirar otras características de cómo debe ser la persona que ha de tomar nuestro lugar. Y la segunda es, ha de ser sin pecado. Ha de ser sin pecado. Ya que un hombre pecaminoso no puede morir por otro, ya que tiene que sufrir el castigo de sus propias iniquidades. Y recordemos que la ley de Dios demanda la muerte de todo transgresor. Es decir, que toda persona que quebrantaba la ley de Dios, había una consecuencia, y esto era precisamente la muerte. Hay muchos ejemplos en la Escritura donde, por ejemplo, cuando una persona salía un día Shabbat, un día sábado, al trabajo, a recoger leña, digamos, moría. Ahora, en este caso, la Escritura dice acerca de Cristo que en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción más moderna, dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiésemos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ahora, Hebreos capítulo 4, verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 1 Pedro capítulo 2, verso 22 también dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y Juan, en 1 Juan capítulo 3, en el verso 5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Así que la persona, el representante, el sustituto, tiene que ser sin pecado, y la Escritura deja en claro que Jesucristo fue sin pecado, no se halló pecado en Él. Dice Juan, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Así que el tercer requisito para tomar este lugar es que la persona que nos representa ha de ser también infinito. Infinito quiere decir que solo Dios es infinito. Es otro requisito que también pide. Ahora, un hombre sin pecado solo podría con justicia tomar el lugar de otro pecador. El representante que necesita la raza humana debe morir por toda la humanidad. Su muerte debe tener infinito poder y valor, suficiente mérito para satisfacer todos los pecados que jamás se hayan cometido y se cometerán. Y nuestro representante ha de ser infinito, y solo Dios es infinito. Ya que la Escritura dice que Dios, el Hijo, es infinito, y lo vamos a estar mirando a la luz de la Escritura, el cuarto requisito para la persona que toma nuestro lugar no solamente ha de ser hombre, no solamente ha de ser sin pecado, sino también infinito. Cuarto, ha de derramar su sangre. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando se traía la ofrenda, tenía que ver derramamiento de sangre. Y eso hacía que el juicio de Dios hasta allí llegase. Es decir, el juicio, lo que representaba el juicio de Dios, caía sobre aquel animalito, sobre aquel cordero inocente. En este caso, el Hijo de Dios, como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El juicio de Dios vino sobre él, y dice que era necesario que él derramara su sangre. Ese es otro requisito. Si los pecados del hombre han de ser borrados de la vista de Dios, el representante ha de derramar su sangre. Dios le dijo a Moisés, recordemos cuando dice que vinieron aquellas plagas, Dios le dijo a Moisés para que no tocara la última, que era el ángel de la muerte, que no tocara a ninguno de sus primogénitos, que sacrificara un cordero, y esa sangre le iba a poner el dintel de la puerta, y cuando pasara aquel juicio esa noche, el ángel no iba a tocar a ninguno de los primogénitos, pero era necesario el sacrificio de aquel cordero. Toda persona que no hizo aquel sacrificio, que no puso esa sangre en el dintel, el primogénito moriría. Así es que la sangre, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, era necesaria que nuestro representante, nuestro sustituto, derramara su sangre. Por eso miramos ese cuadro del tiempo de Moisés, que hubo derramamiento de sangre, y la Escritura más adelante nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, es decir, no hay perdón de pecados. Así que Hebreos capítulo 9, verso 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no hay perdón. La pregunta que hacemos esta mañana, ¿has sido perdonado? ¿Esa sangre del Cordero de Dios ha sido derramada en ti? Esa es una pregunta que cada uno debe de contestar personalmente, porque si hemos nosotros de una manera por fe recibido a nuestro sustituto, es decir, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ahora esa sangre ya es efectiva en nuestros corazones, en nuestra vida, que ahora Dios el Padre mira ese sacrificio en nosotros y ahora somos aceptados en Él, no por nosotros, sino por lo que el Hijo de Dios ya hizo en la cruz del Calvario, que fue derramar su sangre por nuestros pecados. Así que, como dice ese canto, ¿verdad? ¿Quién nos puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Así que mucha verdad tiene este cántico. En resumen de esto,
Es entendible que Dios puede salvar a los pecadores si el representante es sin pecado e infinito. Segundo, el representante ha de llenar ciertos requisitos estrictos. Primero, no puede ser un ángel, como comentamos en el primer estudio. No puede ser un ángel, ¿por qué? Porque un ángel es creación. Y una creación, en el caso del ángel, no puede tomar mi lugar. Algunos han dicho que Jesús es un ángel, así que si Jesús fuera un ángel, Jesús no podría tomar nuestro lugar porque Él es un ángel. Pero la Biblia no dice que Jesús sea un ángel, sino que Él es creador, es decir, el Señor, Él fue el que creó a los ángeles, así que tampoco puede ser un cordero, un animal que tome nuestro lugar, sino eso era un tipo de aquellos animalitos que estaban representando lo que vendría en el futuro, una sombra, como dice la palabra. Así que segunda cosa, tiene que ser hombre. Dice la Escritura que Jesús nació de mujer, nacido bajo la ley, y Juan también nos lo explica. Tercer cosa, de ser hombre sin pecado. Cuarto, tiene que ser infinito. Se ha de morir por un sinnúmero de pecadores, puesto que solo Dios es infinito. Tiene que ser tanto Dios como hombre. Tiene que estar dispuesto a tomar el lugar del pecador y llevar su castigo. Al hacerlo tiene que derramar su sangre, porque de otra manera no se remite, es decir, no se perdonan los pecados. Ahora, todo esto, todos estos requisitos, lo encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos ahí. Y estas son las buenas nuevas del Evangelio, ya que Dios se proveyó. ¿Recuerda cuando Abraham llevó a su hijo a sacrificar, que Dios le pidió que llevara a su hijo, a su único hijo de la promesa? ¿Y qué hizo Abraham? Dice que cuando lo iba a sacrificar, aquel ángel le dijo que no lo hiciera, que tomara aquel corderito que estaba ahí, agarrado de sus cuernos. Y eso dice Abraham que Dios se proveyó. De igual manera, para nosotros, Dios se proveyó a su hijo. Hay una historia pequeñita de un poeta inglés que le dice a una ancianita cristiana, le dice que si había unas buenas nuevas, le dice que a esa ancianita, le dice, sí, dice, yo conozco una. Es que Cristo murió por todos los pecadores. Dijo aquel poeta inglés, si es una gran verdad, usted tiene una noticia, no solamente antigua, sino nueva, y que es para siempre. Amen. Esa es la mejor noticia que nosotros podemos escuchar y que podemos recibir, que aun en medio de todo el caos que ha existido a través de la historia, a través del pecado, en medio de todo eso, siempre Dios dio una solución, y siempre Dios sigue dando una solución al problema mayor que confrontamos los seres humanos. Confrontamos un sinnúmero de problemas en la actualidad, pero mayor de todo eso sigue siendo el pecado. El pecado es lo que ha arruinado a la vida del ser humano. ¿Y qué más que recibir esas buenas nuevas de salvación que nos provee Dios, que Dios se proveyó, a sí mismo, para que nosotros ahora, de una manera por fe, la recibamos y podamos estar en plena comunión con el Padre, en plena comunión con el Hijo, como dice Juan, nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y también con nuestros hermanos. Así que ese es el mejor regalo, es la mejor noticia que una persona puede escuchar, que ya Dios se proveyó, que ya Dios tuvo una persona que nos representara delante de Él. No fue Juan, no fue Pedro, no fue ninguno de los apóstoles que nos representa el Padre. Ellos compartieron el Evangelio de la gracia de Dios, compartieron que solamente a través de Jesucristo el ser humano puede ser salvo, que solamente a través del derramamiento de la sangre de Cristo Jesús la persona puede ser perdonada. Así que esto es precisamente lo que Dios se proveyó. Solamente el Hijo de Dios, Jesucristo, de manera maravillosa satisface la demanda justa de Dios y la necesidad del pecador. Así que, ¿cómo lo hace? Vamos a mirar una pregunta. Aquí la pregunta ¿es hombre? La respuesta es sí. Dice la Escritura en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Romanos 8:3 dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y Juan 1:14
recuerda este pasaje, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Pablo dice a Timoteo, 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Y de quién nos habla? Nos habla del Hijo. Así que la otra pregunta es: ¿sin pecado? La respuesta es sí. Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Fue infinito, es decir, es Dios? La respuesta es sí. Juan 1:1 dice que aquel verbo era con Dios y el verbo era Dios, Dios el Hijo. Pablo lo escribe de esta forma en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Juan, ¿verdad? Primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 20, Juan el apóstol lo dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice ahí la Escritura: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que infinito quiere decir que es Dios. Ahora, otra pregunta: ¿estaba dispuesto a entregarse? Sí. Dice la Escritura, ¿verdad? En Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 5, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él estaba dispuesto, claro que sí. Por eso Pablo, cuando él escribe a los hermanos de Gálatas, en el capítulo 1, en el verso 4, dice Pablo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y un pasaje que muy conocido entre los cristianos, que es Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y aquí está, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que estaba dispuesto, sí. La otra pregunta: ¿derramó su sangre? Sí. En la cruz del Calvario, su sangre fue derramada para que fuesen perdonados nuestros pecados. ¿Se acuerda aquel hombre, aquel soldado, cuando dice que en Juan 19:34 dice que abrió el costado con una lanza? Dice que al instante salió sangre y agua. Y primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 18 y en el verso 19, así lo explica el apóstol Pedro. Lo voy a leer aquí. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Derramó su sangre, sí derramó su sangre. Así que en base a nuestro representante, en base a Jesucristo, ahora la justicia y la santidad de Dios quedan satisfechas. El juicio de Dios cae sobre el Hijo de Dios. Mire, por ejemplo, Dios ahora puede decir tocante al pecador que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Job 33:24. Se cuenta que uno de los peligros más temibles que encontraron los primeros pobladores del oeste norteamericano era el incendio de las praderas. Llevada por el viento, la cortina de llamas, a veces de varios kilómetros de ancho, descendía rápidamente sobre ellos y sus hogares, devorando todo en su camino. Los pioneros aprendieron que había una sola manera de escapar del juicio: espadas al viento, prendían fuego al pasto que estaba en sus pies, y cuando se había quemado un espacio suficiente,
se paraban en el lugar donde ya había pasado el fuego. Esta es la manera en que Dios ha solucionado el problema del hombre humano. El fuego de su juicio cayó en el Calvario sobre la persona de su Hijo. Ahora invita al pecador a venir y pararse donde él ya pasó el fuego, él ya pasó el juicio, y no hay otro refugio para el hombre. En otras palabras, así como estos pioneros comprendieron que cuando venía el fuego, lo que hacían ellos, primeramente quemaban una sección ya quemada, ellos entraban allí y ya el fuego que venía ya no podía hacerles nada, porque esa parte ya estaba quemada. De igual manera, cuando el hombre ya hemos entendido, comprendido que el juicio de Dios ya cayó sobre el Hijo de Dios, ahora por fe nos paramos también ahí, y ya ese juicio que era contra nosotros, el Hijo de Dios lo tomó, el Hijo de Dios lo llevó sobre sí, y ahora en base a ese juicio ya nosotros quedamos libres. Por eso la Escritura, ¿verdad?, nos habla una y otra vez que en Cristo Jesús, Juan dice, ¿verdad?, que Él apareció para quitar nuestros pecados. Pablo dice que Él para librarnos de todo mal, de toda, como dice Pablo aquí en Gálatas, lo que acababa de leer hace un momento, que en 1:4 dice que para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Con esto, mis hermanos, voy a terminar esto de que el problema ha sido solucionado, el problema del pecado, y la persona que ahora por fe recibe ese regalo que es Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida, ese juicio que le pesaba, es decir, no solamente en el presente sino en la eternidad, ya fue llevado en la persona de su Hijo Jesucristo. Así que le invito allí en su casita, allí donde está, que medite lo que Dios ya ha hecho a favor nuestro, que medite que Dios ha dado lo mejor del cielo para nosotros aquí en la humanidad. Aunque no lo merecíamos, porque no somos merecedores, eso quiere decir misericordia. Pero en cambio, por la misericordia de Dios, Él lo ha hecho. Y nos ha dado de su gracia, de su amor, de su perdón. Y solamente en la persona de Jesucristo. La siguiente lección que estaremos hablando va a ser la obra acabada. Cómo Jesucristo terminó esa obra cuando dijo, consumado es. Estaremos tratando en Juan capítulo 3, del verso 18 al 19 en adelante. Le voy a invitar a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos darte las gracias, Señor, por este momento, por este tiempo. Ponemos nuestra vida en tus manos, nuestras familias, a cada hermano de igual manera que está pasando por alguna necesidad, tanto enfermedad, tanto económica. Que seas tú, Señor, supliendo a través de los medios que tú tienes para con cada familia. Te damos gracias por todo, Padre. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.